Premi Internacional Ramon Llull és un premi que es dona a especialistes en catalanística, però també a especialistes o gent que ha treballat per la diversitat lingüística. De fet, un dels subjectes, el segon, diu textualment reconèixer l'aportació teòrica o pràctica d'una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d'una o més cultures i nacions sense estat. Crec que cal remarcar el que és extraordinari d'aquest premi, justament perquè en la seva tradició era premis per a algú que s'havia dedicat a la llengua catalana en l'exterior, però després aquest agermanament del català amb la diversitat lingüística, que ja comença a ser una tradició que es va estenent, crec que també diu molt de la manera de fer. A més, casualment, el Jon Landaburu ens ho explicarà, però és basc i resulta que és un basc que s'ha dedicat a la diversitat lingüística i que també ell ha establert molts lligams entre el País Basc i les comunitats indígenes de Colòmbia i entre Colòmbia en general. Per tant, hi ha una sèrie de circumstàncies, l'esperit del premi que em sembla que s'ha de remarcar i que a més aquesta vegada s'adiu perfectament a la manera de fer del guardonat. Ja us han dit una mica d'ell, és que no acabaríem dient mèrits i segurament serà més fàcil que ell ens ho expliqui com si fos un conte. Però jo sí que voldria, com a mínim, dir, he intentat buscar una paraula per poder-lo definir i crec que una paraula no l'he trobat, però crec que sí que puc explicar-ho en una frase. És una persona que pots admirar sense por a acabar decebut. I ja fa més de 20 anys que el conec, per tant ja tinc força confiança que això no passarà, però vull dir que moltes vegades atribuïm virtuts a altres persones que no deixen de ser miratges i tard o d'hora arriba la patacada. En aquest cas podeu constatar la profunditat dels coneixements, és una persona més que afable, és una persona compromesa i bé, podria citar moltes altres virtuts, però ara ja començaria a robar-li temps. En tot cas, la qüestió és això, que és una persona sencera i que ho és sempre. I això realment és molt d'agrair. Aleshores, bé, comencem pel començament. Jo la veritat és que tinc molta curiositat per conèixer els anys de formació del Jon, la seva infantesa, neix a l'exili, etc. Bé, ens ho expliques? Bueno, gracias, Carmen. Y tendrás que excusarte por elogios excesivos. Voy a tratar de contestar a la pregunta. Yo llegué a Colombia en 1967, son 50 años, hace un mes. Y no con 50 llegaste. Hace 50 años. No, ojalá. Ya, hace 50 años. Fui allá porque como ciudadano francés, que era y que soy, tenía que cumplir el servicio militar. Servicio militar, Francia acababa de salir de la espantosa guerra de Argelia, la guerra colonial, donde mi hermano mayor estuvo en Argelia, un servicio militar que duraba 28 meses. Bueno.
Afortunadamente yo era un poco más joven y entonces no me tocó la guerra, me tocó ya una abertura del gobierno francés a otras cosas y en particular se instauró y se desarrolló un servicio de cooperación civil donde los profesionales, pues ingenieros, médicos, profesores, etcétera, podían ejercer su trabajo en distintas partes del mundo. Y como vasco, que soy también, pues hay un tropismo hacia América Latina, ¿no? Muy fuerte. Entonces yo voy a hacer eso en América Latina. Y pensé irme para Lima, a la Universidad San Marcos. Finalmente funcionó. Esto se va y se viene. ¿Está bien? Sí. ¿El sonido? Sí. Bueno, total, que llegué, me mandaron a Colombia. Yo había estudiado, trato de contestar a tu pregunta, Carmen, había estudiado filosofía en la Sorbona hasta el nivel de máster y había pasado el concurso de certificación de profesores de secundaria en filosofía. Y había empezado a hacer estudios de lingüística y había pasado una parte del cursus con André Martinet y fue cuando me fui a Colombia. Yo lo que estaba interesado en eran temas de filosofía del lenguaje. Había hecho un diploma, una tesina sobre Wittgenstein y Bertrand Russell. Me interesaban las cuestiones de lógica del lenguaje, de lógica de la oración, de sintaxis, cosas de esas bastante formales. Llegué allá y realmente al poco tiempo entré en contacto por distintas circunstancias que no son del caso, que son interesantes, no son del caso. Terminé en la Universidad de los Andes, al cabo del primer año terminé en la Universidad de los Andes en el departamento de antropología, donde un antropólogo austriaco de origen había creado el departamento de antropología y era en ese momento la persona que más conocía de culturas indígenas del país. Lo había recorrido en todos los sentidos, etcétera, y estaba buscando meter en su staff, en su planta de profesores, estaba buscando meter un lingüista. Yo no había terminado lingüística, estaba en medio camino, había terminado filosofía. Y entonces me planteó, me dijo, usted va aprendiendo en el camino, etcétera, siga para adelante. Entonces empecé a dar clases allá a los chicos estudiantes de antropología de la Universidad de los Andes. Y yo, pues, mis temas eran la epistemología, era la filosofía analítica, en fin, este tipo de cosas. Y al cabo de 2 o 3 meses me mandó a llamar. Y me hizo profesor, era Herr Profesor, era muy austriaco. Profesor, quiero hablar con usted. Usted sabe que en este país hay muchas lenguas. Sí, sí, doctor. Y muy poco conocidas. Sí. ¿Y por qué no va usted a ver una de estas lenguas? A entender, a conocer. Me dije yo, digo, sí, los indios pues no tenían particular interés. Sí, tenían interés así, claro, tenía interés de conocer eso, pero en fin, no era el centro de mi atención. Y le digo, ¿cómo hago? Me dijo, tenía un mapa de Colombia ahí, me dijo, aquí. Y pone el dedo en un punto del mapa, ¿no?, que se llama Orocué, en la mitad de los llanos orientales que van a Venezuela, una cosa en esa época y todavía muy solitaria, muy aislada. Total que llegué allá 2 meses más tarde y empecé a entenderme con esta gente muy pobre, gente miserable realmente, la familia donde llegué, por lo menos. Empecé a preguntarles cosas, empecé a entrar en una realidad, me parecía bastante enigmática. Le escribí al profesor austriaco una carta diciéndole, me parece que este
este trabajo es el peor del mundo, me siento como un mirón dentro de gente que no tiene nada que ver con estas cuestiones, estos problemas, y no creo que me va a interesar mucho. Eso hace 48 años y todavía estoy metido en el asunto este. Entonces fue muy interesante porque con la retrospectiva me pasó algo que nos pasó a muchos de mi generación. Yo tenía esa definición de vasco por un lado, francés por el otro. Vasco, pues mis papás escaparon de la dictadura. Mi papá era un dirigente nacionalista connotado, era diputado en Cortes, le tocó evidentemente esconderse el primer momento, estuvo como un año escondido en Vitoria y después pasó a Francia para ponerse a los órdenes de José Antonio Aguirre para contribuir a organizar la emigración, y quedó en París como delegado y luego como vicepresidente del gobierno vasco en el exilio. Y obviamente lo que nosotros vivimos de chico era una especie de añoranza permanente de lo vasco en París. Yo fui criado con esa motivación, esa referencia permanente. Había una pequeña colonia vasca en París que se reunía pues, para los festivos consabidos del calendario nacionalista. Y nosotros, era para nosotros, nuestra familia, mis 6 hermanos, digamos, 6 chicos, una chica, ¿no? Entonces, nosotros vivimos la vida de un francesito en la escuela, en fin, y en casa se vivía otra realidad. Mi madre, guipuzcoana, de Zarauz, de una zona totalmente vascoparlante, y nos enseñaba euskera de pequeños, hasta que después ya le quedaba muy de cuesta arriba, porque nosotros, yendo a la escuela, nos volvimos francesitos. Entonces, entre nosotros hablábamos francés. Con la madre nos hablaba euskera, sobre todo de pequeño, después menos, y le contestábamos en francés. El padre nos hablaba en castellano, y le contestábamos en francés. Entonces, ese era un poco el juego de mucha gente migrante, ¿no? Un juego clásico, pero con una distancia al País Vasco muy particular, que era una distancia como de algo mítico, porque mi padre nunca pudo volver. Él estaba realmente con el cargo que tenía, no podía entrar a España. Mi madre más tarde, mucho más tarde, empezó a volver, y para que nosotros pudiéramos ir a Euskadi, nuestro padre nos nacionalizó franceses, porque sentía que los años estaban pasando y que estos chicos pues estaban transculturando o culturizándose, volviéndose francesitos totalmente, y nada de lo que para ellos era absolutamente esencial. Además era esencial no solamente en el sentimiento, sino en la práctica diaria, porque pues estaba en el gobierno y hacían propaganda y recibían a gente y organizaban cosas. O sea, era la vida diaria, la vida del gobierno en el exilio. Donde, por cierto, conocimos de vez en cuando a Tarradellas, que estuvo en el entierro de mi papá. Bueno, entonces, la nacionalidad francesa nos permitió ir a Euskadi, porque claro, para el régimen franquista, pasados los años 40, que sí fueron terribles, por los 50 ya empezaba, digamos, y como éramos franceses de todas maneras, no era fácil crear un problema diplomático. Bueno, y entonces se despertó esa raíz, hasta tal punto que de nosotros 7, 4 se volvieron a vivir a Euskadi. Otro se quedó en París, otro se fue a Bruselas, donde trabajó toda su vida con la Unión Europea, con la Comunidad Europea,
Y yo, pues de chico, a los 20 años, 23 años, me fui para Colombia. Entonces, eso es componente, ¿no? Estás preguntando componente de la personalidad para explicar un poquito lo que viene. El otro componente es la de un joven parisino metido en la generación que después va a dar lugar al Mayo 68, ¿no? Entonces, que es una generación, yo la calificaría, entre muchos otros calificativos posibles, como una generación romántica. Es decir, una generación para quien el mundo en que vivía era un desastre, había que tumbarlo completamente, ¿no? Y obviamente los mundos ajenos eran buenos por antonomasia. Entonces, los pueblos primitivos, los pueblos disque salvajes, los pueblos, etcétera, que no estaban en la corriente occidental, era lo que había que buscar, lo que buscaban los hippies de alguna manera en modos de vida más, entre comillas, cercanos a la naturaleza. Y aunque en mayo 68 concretamente yo ya estaba en Colombia, de todas maneras todos los que estaban allá, muchos de ellos eran amigos míos de mi generación. Yo hubiera hecho lo mismo si me hubiera quedado. Esto significa que al encontrarme con los primitivos, que se osaba decir esas cosas en esa época, ¿no? Probablemente proyecté todos estos esquemas, ¿no?, de mi generación, que son la gente maravillosa que sí sabe vivir con la naturaleza, que sí son demócratas por antonomasia o por esencia, no conocen la explotación, porque son sociedad, efectivamente lo son, sin clases. Estoy hablando de los pueblos de las selvas y de los pueblos autóctonos y tribales, que ahora volveré a hablar de ellos con más detalle, ¿no? Entonces, ese esquema, además, toda mi generación, todos los que se volvieron antropólogos, lingüistas, pueden ser americanos, ingleses, franceses, suecos, italianos, españoles, había pocos en esa época en España, pero después hubo más, pero toda esa generación comulgó un poco en esa manera de ver las cosas. Estaba muy de moda en ese momento, y vuelve a estar ahora, denigrar Occidente. Se decía Occidente. Occidente es una civilización destructora. Occidente destruye las culturas del mundo, las otras culturas que no son las de él, ¿no? Y estos pueblos no tienen futuro, van a perecer, ¿no? Porque la gloria de la industrialización, de la racionalidad, de la filosofía racionalista o positiva o como la que sea, se impone el progreso, para decir una palabra, el progreso se va a imponer sobre los otros pueblos. Y el progreso es el futuro de la humanidad y es una necesidad. Nosotros cuestionábamos muy fuertemente esto, pero de alguna manera éramos parte de esto, ¿no? Uno se da cuenta después el ardid de la historia, la razón, el ardid de la historia, como decía el viejo Hegel. Bueno, entonces esa es la otra componente, estamos hablando el vasco, hijo de nacionalista, que no entendía muy bien, me vuelvo un momento sobre este aspecto porque yo no entendía muy bien lo que era el problema vasco realmente. No digo que lo entiendo, pero en esa época mucho menos, ¿no? O sea, porque hacía parte de la mitología familiar, y la mitología familiar pues es un modo de acceder a la realidad, no es la realidad. Y me acuerdo, por ejemplo, el estupor, la estupefacción mía, cuando en el 64
me fui con unos amigos a Guernica, al primer gran aberrieguna, o sea, Día de la Patria, que es el domingo de Pascuas, después de la Guerra Civil. Y yo pensaba que me iba a encontrar con 4 viejetes como mi papá, que tenía 50 años. Yo tengo 70, ¿no? Pero, y que me iba a encontrar con esto. Y llego a Guernica y había 40.000 jóvenes o personas, las 2/3 partes probablemente menos de 30 años. Digo, ¿esto vive? ¿Esto qué es esto? ¿No? Yo no lo entendía. Bueno, esa es la parte vasca. La parte parisina, o sí, el estudiante universitario. Y luego, mi propia búsqueda intelectual, personal, ¿no? que se enganchó en lo que estaba en ese momento muy de moda, que era el estructuralismo, tanto a nivel filosófico como a nivel lingüístico. El estructuralismo había recogido una concepción de la lengua, de las lenguas y de la lengua, el concepto de lengua, que decía uno, la lengua es una especie de estructura, un sistema de sistemas autónomo, ¿no? Que tiene su propia evolución, que tiene su propio equilibrio y que hay que estudiar, y estudiar este objeto así maravilloso, fuera de la realidad histórica, ¿no? Estudiar este objeto, sacarle la gramática, mostrar las relaciones semánticas entre sus componentes, nos da la clave al entendimiento del pueblo que la habla. Eso no era el estructuralismo, era la escuela alemana, era Herder y era Humboldt, que habían estado antes en esta tónica, pero que habían evidentemente favorecido el nacimiento del estructuralismo a través de figuras enormes, ¿no? Como Schleicher en Alemania y Boas, que es el fundador de la antropología norteamericana. Entonces ya tenían esa visión. La lengua, estudiar la lengua te permite acceder al pensamiento, a la cultura y al pensamiento de estos pueblos. Entonces, pues esto es muy interesante, porque si los indios son realmente un paradigma de la humanidad muy interesante, muy importante para entender para nosotros, la lengua es la vía real para acceder a este pensamiento, que por lo tanto tiene implicaciones sobre el diario nuestro y nuestra actitud frente a nuestra propia civilización, ¿entiendes? Este era mi... Entonces, esta parte, porque yo sí era filósofo y era lingüista, entonces, por ahí... Entonces dije, bueno, qué mejor que en vez de seguir elucubrando como la lingüística que se puso de moda en ese momento, que era la chomskiana, la transformacionalista, que era muy formalista, en vez de seguir haciendo estas cosas formales, me meto en un pueblo concreto, real, y estudio de qué piensa esta gente. En asocio con antropólogos, que tenía ya amigos que estaban estudiando los mitos, estudiando las estructuras de parentesco, a ver cómo funciona esta gente. Estos son los 3 componentes, Carmen. I això fue en ese momento. I ara arribem a Colòmbia. Sí, bueno, sí. Com que has estat molts anys, una mica podries explicar com vas trobar Colòmbia i com és ara, no? Vull dir, explicar-nos una mica com ha canviat el país. A ver. Colombia, cuando llegué, bueno, otra anécdota también. Cuando llegué me pusieron en una especie de hotelito de mala muerte, en un barrio de prostíbulos, siniestro. Además era septiembre, mediados de septiembre, llovía todo el tiempo, la gente en las calles vestían todos de traje, el barrendero
vestía de traje, el albañil también de traje con sombrero y corbata. Un universo muy raro para mí, ¿no? Pero claro, me habían colocado por distintas razones en un sitio donde había un francés que tenía una pensión ahí, que en un barrio que se había deprimido completamente y se había mantenido ahí. Bueno, no tiene importancia. Lo que sí es importante es que me quedé ahí un mes y dije, uy, esto está muy feo, no voy a quedar acá. Y empezamos a reunirnos con unos jóvenes que también estaban en la misma condición que yo y salimos de paseo. Salimos de paseo un fin de semana, cogimos un carro, y subimos la cordillera que está encima de Bogotá, donde hay un santuario, que por cierto se llama Monserrate, y cruzamos a un páramo, a unos paisajes de 3.500 metros, 3.500, 4.000 metros de frailejones, una vegetación rarísima, unos acantilados enormes, unas cascadas gigantescas, una naturaleza de una amplitud, de una extravagancia, de unas medidas que para mí era totalmente loco. Después bajamos al otro lado, empezamos a bajar al trópico, a clima cada vez más cálido, encontrarnos una gente de una amabilidad total, ¿no? Y dije, pero ¿este país qué es? Tan curioso, ¿no? Bueno, entonces, poco a poco fui conociéndolo. En esa época, pues era un país que Bogotá tenía 1,5 millones de habitantes, hoy tiene 9 millones, 8 o 9 millones. Obviamente eran los únicos que caminaban, que iban por las carreteras eran jóvenes como yo, extranjeros, etc. Un país muy cerrado, un país que salía de una época de violencia ya dura, se había un poco calmado, pero todavía había rezagos, etc. Y por ahí estaba todavía algunas guerrillas que no se habían desmontado, pero ya estaba poca cosa, se estaba entrando y se pensaba que iba a entrar en un desarrollo industrial con algunos líderes políticos de gran calidad, unos estadistas de calidad que empezaron a mover el desarrollo, en fin. Desafortunadamente, a partir de los años 80, es decir, 10, 15 años después, empezó el problema del narcotráfico. Y el narcotráfico ha sido una maldición total, con una demanda de droga de los países ricos, de Europa, Estados Unidos, etc., una producción para muchos campesinos fácil porque las otras condiciones no son muy buenas, ahí se aseguran algo, en fin, y la guerrilla y los grupos subversivos alimentándose del narcotráfico y por lo tanto perdurando, porque ya se habrían acabado, perdurando, perviviendo y bueno, hizo todo lo que ustedes ya saben por la prensa. ¿Dónde había indígenas en esa época y dónde hay todavía indígenas en esa época? En esa época hay indígenas en Colombia en las zonas más alejadas, porque las zonas centrales, digamos la costa atlántica, donde está Cartagena, Santa Marta, en fin, muy urbanizada y población negra y mulata, ¿no? Las cordilleras, TV Colombia está a la salida del Istmo de Panamá, tiene un lado que va para el Atlántico, el otro lado que va para el Pacífico, ¿ok? En la mitad del país hay 3 cordilleras, ¿no? Y luego en el oriente están las selvas amazónicas, que son grandes como España, ¿no? Y luego los llanos orientales casi tan grandes. O sea, un país de una geografía loca, pero por eso mismo extraordinaria. Nosotros el fin de semana cuando queremos ir a
a pasear, podemos escoger el clima de Suecia, el clima de Andalucía, el clima de Senegal, el clima de... Según uno baja o sube desde Bogotá, que está a 2.700 metros, con un clima de primavera permanente, 17, 15, 16, 17 grados, donde hace sol todos los días, pero también llueve todos los días, una cosa así. Pero, es decir, el Ecuador de este planeta tan hermoso, el Ecuador, que es una cosa loca, porque concentra todo. Entonces usted tiene en ese país todos los climas del mundo, todos los climas del mundo. Desde nieves perpetuas a más de 6.000 metros, ¿no? hasta el África tropical más tórrida. ¿Tórrida o tórrida? Tórrida. Ahí sale el francés, ¿ves? Bueno, entonces, en esta geografía extraordinaria, lo que los españoles poblaron más que todo fueron las cordilleras, porque eran climas más favorables o podían escoger climas, ¿no? Y la costa, donde de todas maneras controlaron y había población negra, entonces era otro problema. Y los indígenas estaban en las selvas, estaban en los llanos, estaban en la costa pacífica, que es selvática, ¿no? y un poco en las cordilleras. Bueno. Entonces, en ese momento el país estaba todavía más desarticulado. Yo cuando decía que iba a trabajar con indios en algunas comidas de Bogotá, me decían, pero si aquí no hay indios, ¿no? Aquí no hay indios, ¿cómo es que hay indios? Y dije, perdón, señor, yo los he visto, he vivido con ellos, ¿no? Porque en ese momento, esto estoy contestando más a tu pregunta, en ese momento el paradigma, la calidad ciudadana, la nobleza era ser blanco, español y católico. La Constitución de 1886, que rigió más de un siglo y en la cual yo llegué, decía que la religión era el católico y el idioma el español. No decía del blanco, porque obviamente no lo podía decir, porque pues salían de ahí 80% de la población, pero todo el mundo suponía que Colombia es la Atenas suramericana, donde se habla el mejor español, ¿no? Esos eran los clichés, ¿no? Y los indios es una cosa que había que esconder. Entonces la paradoja es efectivamente que un jovencito francés, ¿no? Estudiado, no sé qué es, de la Sorbona, ¿no? Iba donde los indios, eso para la burguesía bogotana era un escándalo. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado enormemente. Eso ha cambiado por distintas razones. No voy a hacer un curso de historia de Colombia, tengo muchas cosas para comentar, pero la crisis social, el narcotráfico, las guerrillas, el desplazamiento de la población, y luego otra cosa que es real, es decir, la presencia, obviamente, no solamente de muchos negros, de muchos mulatos, de muchos indios, de muchos mestizos y de algunos blancos, pero que ya no podían controlar las cosas como antes. Porque el narcotráfico, entre otras cosas, produjo una emergencia de gente muy rica, de extracción social baja, en los términos anteriores. Entonces, ha habido como una especie de mareo, de revuelto, ¿no? Revoltijo del país, donde, aunque muchas cosas siguen, por supuesto, esto no es tan fácil, pero hubo un cambio. El cambio se manifestó en 1991, cuando ya por distintas circunstancias, pero que tienen que ver con la crisis del narcoterrorismo y de las guerrillas, etc., se fue convocando una nueva constituyente. Y la nueva constituyente apareció en 1990, aparecieron una cantidad de dirigentes nuevos, entre los cuales
había 70, la constituyente de 70 minutos, en el cual había 3 indios, personas posesionadas de su cultura y afirmativas, dirigentes importantes, que empezaron a plantear en la tribuna la constituyente, ¿no? Primero empezaron a hablar en sus lenguas, y como ya la televisión había entrado en todo el país, la gente seguía los debates de la constituyente en la televisión. Se dan cuenta que había gente en Colombia que hablaba, que eso es lo que hablan, ¿no? O Taita Lorenzo Muelas, el dirigente guambiano, que decía, si ustedes quieren poner su Dios, o sea, si quieren mantener la religión católica en la Constitución, tienen que poner mis dioses. Y dijo, yo tengo 70, mal contados. O sea, creó una especie de choque y luego el fondo es que la ex aristocracia hispánica, blanca, etcétera, ya era poquita. Y además los tiempos se habían cambiado. Y además Colombia es muy particular porque, digamos, en los países de América Latina, digamos, grosso modo, hay 3 tipos de países, ¿no? Hay unos países que tienen una ínfima minoría indígena y que son países de inmigración, como Argentina, Chile en buena parte, aunque tiene mapuches, pero en buena parte también Chile. Uruguay, por supuesto, ya no quedan indígenas, aunque hace como un mes me dijeron que estaban apareciendo charrúas otra vez, que esto es muy interesante lo que está pasando. Bueno, tocas esto, lo mismo Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que son países de migración, fundamentalmente, donde además había pocas poblaciones indígenas. Las había, por supuesto que las había, pero eran pocas. Tanto Estados Unidos, Canadá, como Argentina y Chile y Uruguay, y el sur de Brasil. Este es un tipo de población donde obviamente la relación a lo indígena, ¿no? Es muy particular. Ahí se admite un poco de paternalismo, etc. Ahora, antes había que destruirlos. Usted decía a un argentino que había indios en Argentina, no quedaba nada contento. Obviamente ahora son los que más luchan por los indios. Bueno, entonces, pero sí, entonces esto es la primera clase. La segunda clase es los países al revés, donde hay o mayorías o minorías muy grandes de indígenas, que son Bolivia, Perú, Guatemala y el sur de México, en la parte donde hay muchos indígenas. Entonces, hay obviamente el problema es saber cómo se va a definir el Estado. Ya es problema muy complicado. Y es lo que vemos en Bolivia, todos los problemas que tiene. Ecuador también. Ecuador, Perú, Bolivia, los países donde había grandes imperios teocráticos de regadío y masas campesinas. ¿Sí? Y luego están estos países como Venezuela, Colombia, Brasil y Centroamérica, que son mucho más mezclados. Entonces, donde el problema de identidad no es en relación al europeo, sino construcción de una nueva identidad. Entonces permitió que pasaran estas cosas en Colombia. Entonces, la Constitución ya fue muy importante, porque en la Constitución se reconoció que Colombia es pluriétnica y multicultural. Se reconoció que las lenguas son cooficiales con el castellano en los territorios donde son hablados. O sea, es un brinco enorme. Se reconoció que la enseñanza tenía que ser bilingüe en los sitios donde había, etcétera, etcétera, toda una serie de artículos que obviamente están en buena parte sobre el papel, que se está empezando a cumplir, todo esto tiene su tiempo, pero de todas maneras eso ha sido un cambio fundamental. Eso hace que, digamos, y la firma del convenio del OIT, de los pueblos tribales, que dice que los gobiernos tienen que hacer consultas a las poblaciones cuando estén afectadas en programas de desarrollo o lo que sea que tenga que ver con el mantenimiento de su cultura, de su lengua, etc. Entonces hay una serie de instrumentos legales que se han desarrollado y que se han aplicado. Y sobre todo, en los años 80 empezó un cambio de política muy grande del gobierno de atribución de tierras.
atribución de tierras. Y tampoco entro en detalle, pero en este momento es propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible de las comunidades los resguardos donde viven, y suman, oigan bien, 260.000 kilómetros cuadrados. Es decir, las 2/3 partes de España, para una población que no llega a 2 millones de personas, de un estado que tiene 48 millones de habitantes. Ahora, es cierto que la gran mayoría de estas tierras, ya inembargables, o sea, por constitución, la gran mayoría de estas tierras son selvas, son llanuras, pero también hay tierras de cordillera, etcétera, que obviamente ha permitido que estas poblaciones indígenas, cuando yo llegué, que estaban en una precariedad muy grande, hoy tienen su tierra. Eso cambia completamente la visión de un grupo cuando tiene asegurada la tierra, para proyectarse en el futuro, para eventualmente pensar que lo que tenía ya no es objeto de un menosprecio y de una desvalorización, sino que porque la sociedad ha cambiado, lo mismo que la civilización occidental ha cambiado en relación a las minorías. Hoy hay mucho más consideración, o por lo menos algo de simpatía, que antes era simplemente el denigrar. Hoy hay en la población urbana media algunos, y en Colombia también, ¿no? Mira, es tan curioso. Y, entonces esto ha cambiado. Y los indios, evidentemente digo indios porque para mí ya no tiene ninguna connotación negativa, como se han podido dar cuenta. Nos dicen todavía indígena, da lo mismo. En realidad no son de la India, no tienen que ver con ese cuento, pero bueno, son americanos y ni americanos, pues bueno. Pero entonces la posesión de la tierra permite que tú te afinques, que la amenaza permanente que estaba ya, cuando va a llegar el blanco, etcétera, etcétera, eso ya paró. Y ya han surgido organizaciones políticas, han surgido muchos movimientos. En ese sentido Colombia es muy beligerante, es muy fuerte el movimiento indígena, y permitió, digamos, que se empezaran a programar muchas cosas de las cuales he sido un poco partícipe. Com que ens queda poc temps, Sí. Hi ha dos punts que sí que valdria la pena tocar. D'una banda, la teva relació amb les comunitats indígenes, i després una mica que parlessis del futur. ¿La primera qué? La teva relació amb les comunitats indígenes. ¿Deba relación? La teva, tu relació. La meva relació. I després, també amb les llengües, quin futur veus a les llengües d'aquestes comunitats i què et sembla que hauríem de fer tant els lingüistes com els parlants? Bueno, pues como les contaba antes, mi primer acceso a todo eso fue académico, ¿no? Académico. Entonces estudiar la lengua, bueno, estudiar la gramática. Entonces, pues lo que hacemos los lingüistas, escribir artículos, escribir libros, participar en congresos con los colegas para discutir de algunos puntos, etc. Estaba terminando mi doctorado sobre una lengua del Amazonas. Bueno, sí puedo decir que, digamos, los 10 primeros años estuvieron dedicados, no, los 15 primeros años de esta época estuvieron dedicados al estudio formal de las lenguas. De la lengua de los llanos, una lengua del Amazonas. Me metí en una comunidad del Amazonas durante 8 meses, viví allá, compartí con ellos todo, etc. Y después trabajé otra lengua académicamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, el arhuaco. Ya con el arhuaco empezó a cambiar la cosa, porque con los arhuacos fui porque me llamaron.
me llamaron la organización indígena de ese pueblo, que estaba empezando a coger, en los 70 fue el empoderamiento, como se dice ahora, de estas organizaciones. Entonces ya empezaban a querer salir del dominio de los misioneros capuchinos valencianos que estaban allá. Había otros capuchinos catalanes en el Amazonas, y conocí los dos. En este caso eran los capuchinos valencianos, que tenían un sistema de represión cultural y lingüística terrible. Tenían internados, los conocí, tenían internados manejados por ellos, donde no se podía hablar el idioma, pues como aquí en épocas anteriores, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O en Francia, es lo mismo. Está ese prurito del Estado que quiere eliminar todo lo que sea diferente, ¿no? Entonces, estos capuchinos valencianos habían hecho, no entro en detalle, también mucha cosa para contar en cada uno de estos rubros, pero la organización indígena ya estaba empezando a buscar sacarlos. Y el gobernador de la comunidad me mandó a llamar, porque sabía que yo había trabajado en el Amazonas, en fin, en esas circunstancias. Y me dijo: quiero que nos ayudes a escribir esta lengua, que no está escrita. Ninguna de estas lenguas estaba escrita. En América, menos los mayas y posiblemente los incas, aunque está discutido, no tenía escritura. Escritura logográfica, pues. Símbolos había cantidades. Entonces me dijo: necesito que nos ayudes a hacer la escritura de esta lengua. Entonces le dije: bueno, pues eso supone que yo vaya a vivir. Yo estaba casado ya con mi señora que está acá, y entonces decidimos ir a instalarnos allá, a vivir allá y a dirigir una escuelita donde yo les enseñaba el castellano mientras estudiaba el idioma con otras personas, y Maite les enseñaba aritmética a los niños. Entonces estuvimos como 6 o 7 meses allá, y obviamente eso ya tenía unas implicaciones prácticas, ya estaba saliendo de mi papel, ¿no? Aunque me pedían colaboración en virtud de mis habilidades o de mis conocimientos lingüísticos para hacer la escritura. Se necesitaba tener elementos de fonología, en fin, no sé, eso no es tan fácil. Bueno, entonces ahí me fui caminando, porque ya poco a poco estos me pidieron que fuera a los seminarios para ayudar a formar maestros, en fin, etcétera. Ya tenía una dimensión más y luego, a medida que avanzaba en el conocimiento de la lengua, pues podía inducir a los maestros un poco cómo reforzar ciertas cosas, cómo habilitar, digamos, el sistema de los tiempos, en fin. Bueno, poco a poco fueron años de trabajo en ese sentido. Mientras tanto, me puse en relación con los grupos del Cauca, del suroccidente, que son unos movimientos muy poderosos. En el CRIC se llama Consejo Regional Indígena del Cauca, que varias veces me solicitó apoyo. Al cabo de esa fase, pensé que sería bueno formar lingüistas colombianos. Después de haber trabajado varias lenguas, entonces monté un programa con la ayuda de la Presidencia de la República y de la cooperación francesa. Mientras tanto, no lo he dicho, ingresé al Centro Nacional de la Recherche Scientifique, en el 72 realmente, y tengo también que reconocer que pues conmigo fue una institución sumamente generosa. O sea, Francia tiene eso, ¿no? Cosas extraordinarias también, no solamente lo que sabemos precisamente de rechazo un poco a la diferencia interna
externa es más fácil. Pero de todas maneras, es decir, esa curiosidad, esa valoración, eso es Francia también. Y me permitió a mí prácticamente durante todo este tiempo seguir haciendo prácticamente lo que quería, obviamente mandando informes, justificando actividad, etcétera, valorizada ante comisiones, etcétera. Eso no es así fácil tampoco, pero sí se pudo hacer, que en Colombia no lo hubiera podido hacer y en España no lo sé. Entonces eso fue posible por el Centre National de la Recherche Scientifique. Y me permitió que cuando iba por el lado de la asistencia a los pueblos, lo hiciera. Cuando iba por el lado de la lingüística teórica o de gramática comparada, iba también, ¿no? Eso es la base material de esto y no hay que olvidarlo, por supuesto. Pero digamos, en cuanto a mi actividad, pues pensé al cabo de 15 años que era importante formar gente como nosotros. Conmigo estaba Francesc Queixalós, es un catalán de Sant Carlos de la Ràpita, que los primeros años trabajó conmigo en Colombia y con quien montamos este programa de formación de lingüistas, y con otra lingüista colombiana, ella, Elsa Gómez, que también nos ayudó. Y creamos pues yo me quedé, estos se fueron a los 4 años, pero yo me quedé, yo ya tenía mi perspectiva de vida colombiana, mujer, hijos colombianos, etcétera, y me quedé 16 años formando gente, entre los cuales formamos como 8 indígenas que trabajaban en sus lenguas, ya como lingüistas, para que cooperaran en la formación de programas de educación y también recolección de materiales, de tradiciones y cosas de estas. Entonces eso fue muy importante, fue la segunda fase. Luego, cuando el programa terminó, me devolví a París, estuve 7 años dirigiendo el Laboratorio de Lenguas de América y después ya me pensioné del CNRS, volví a Colombia y entonces la ministra de Cultura me llamó para que fuera en su despacho, le ayudará a montar un programa de protección de las lenguas indígenas. Esta ministra es la primera ministra negra de la historia de Colombia, una muchacha de 29 años, extraordinaria, y me dio todas las facilidades para avanzar y montamos primero un diagnóstico, un autodiagnóstico hecho por las mismas comunidades para saber cómo estaba el estado de la lengua, la transmisión intergeneracional, el nivel de estudios, por sexo, por edades, etcétera, por familias, cabezas de hogar, etcétera. Una encuesta muy completa, que no se terminó, pero que fue muy completa en prácticamente 2/3 partes de la población indígena, y a partir de la cual empecé a elaborar una ley, con todo el apoyo de la ministra, por supuesto. Peleamos la ley, porque las leyes hay que pelearlas en los congresos, y eso fue una lección también importante, y pasó. Entonces hay una ley de protección de lenguas, que yo creo que es de las más avanzadas que hay en América Latina, pero obviamente con una relación muy complicada, con una historia, lo mismo que la traducción la Constitución en el 91 empezó a ser aplicada en las lenguas con la ley de 2010. Y esto está todavía buscando montar programas, pero lo que sí es importante, y con eso contesto a tu segunda pregunta, es que ha habido mucha movilización de los grupos indígenas. Es decir, hay 65 lenguas indígenas. La mayoría hablas por grupos muy chiquitos. Otras, los guajiros, los guayús, son como en Colombia 280.000, los países 250.000, los emberas 100.000, etc. Otros con más fuerza demográfica, pero de todas maneras no muy grande. Donde pretender desarrollar una alternativa lingüística como la que ustedes pretenden acá o en Euskadi, ¿no?, es impensable. El horizonte nuestro no es de sustitución, evidentemente. El horizonte nuestro es de coexistencia y de
plurilingüismo, que la gente hable varias lenguas. Obviamente su lengua materna, su lengua vernácula, ¿no? Y para eso dar instrumentos, en fin, hay un debate muy grande, como tú sabes, no voy a entrar, pero, y el español, y a veces una lengua regional indígena. ¿Y por qué no el inglés? Más adelante, porque obviamente estos pueblos se han acercado mucho a Occidente de lo que eran cuando yo llegué, ¿no? Las perspectivas para algunas lenguas son negras, para 5 lenguas, es decir, en 20 años ya, porque la hablan un puñado de viejos. Entonces, se documenta, se recoge todo lo que se puede, se filma, etcétera, y ya. Hay unas 20 lenguas que están muy bollantes, o sea, el nivel de habla es de 89%, es decir, todo el mundo habla, pero es precario, obviamente, porque de todas maneras estas personas están sometidas a condiciones a veces de guerra, a veces complicadas. Pero lo que sí noto, y quiero terminar con esto, esta nota de un poco de optimismo, es que hay mucho más conciencia, ¿no?, del valor de estas cosas entre la población. Entonces, hay situaciones complicadas donde la lengua se habla por 10%. Pero, por ejemplo, me estaban contando la semana pasada que en una zona del norte del Cauca están haciendo lo que se hace en Nueva Zelanda de los nidos, ¿no? O sea, socializan los niños pequeños de 2, 3 años con abuelos que les hablan el idioma. Esto lo están haciendo. Emisiones, programas radiofónicos, hay muchos, ahora hay muchos, en lenguas, ¿no? Escrito, pues menos. Pero ahora, por ejemplo, que está surgiendo muy interesante son escritores y poetas, que son géneros nuevos para estas tradiciones, ¿no? Y hay cosas muy hermosas que están apareciendo. Entonces, pues, el futuro no está seguro. Y ese progreso, pues, tiene muchas caras. Ojalá sea una que nos convenga y que nos reconcilie un poquito con esta civilización que sí está produciendo mucha destrucción de todas maneras. Eso es. Gracias.